Exodus capítulo 4. We're going to be in Exodus chapter 4. And we're just going to read one verse tonight. Un versículo. Vamos a continuar, ¿verdad? Continuamos donde paramos la semana, hace 2 semanas. 2 weeks ago, I started to teach on this, and we're going to continue tonight where we stopped 2 weeks ago. It is what evidence is there in your life as a child of God. Exodus chapter 4, verses 1. Versículo 1 dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Verse 1. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, The Lord hath not appeared unto thee. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que al entrar en el mensaje esta noche, Señor, nos ayudes a poder una vez más aclarar nuestro pensar, nuestra mente, Señor, y que podamos todos de una manera unánime, Señor, el poder entender y ver la importancia de lo que tú quieres mostrarnos esta noche, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hace 2 semanas comenzamos a ver esta historia de Moisés en Éxodo capítulo 4. Moisés está a punto de obedecer aquel llamado completo que Dios tenía para su vida. Pero en el proceso, Moisés viene a Dios y le dice: Señor, ¿qué evidencia existe en mí, la cual yo puedo mostrar a este pueblo que tú me has mandado? Now, this is interesting because as we read chapter 4 of Exodus, God have called Moses for a plan, for a purpose, a complete purpose for his life. And as Moses is about to obey God, he comes to verse 1 and he says, God, I know you have given me a responsibility. I know you have called me to do something for you, but how am I, what evidence is in my life that I can present to your people so they can believe me that you have sent me? In other words, Moses was saying, Lord, I need some kind of credential that you have sent me. Or they're not going to believe me. They're not going to hear me. They're going to ignore me. Lo que Moisés estaba diciendo es estas palabras: Señor, yo, quien yo soy personalmente, no tengo credibilidad, valor en mi vida para ese pueblo. No van a creerme que tú me has enviado. Entonces, Señor, necesito alguna manera que pueda darme credibilidad. ¿Se acuerda qué es lo último que ese pueblo recordaba de Moisés? Alguien que había matado a un ¿quién? Soldado. Do you remember what was the last credibility that Moses had with that Israelite people before he was in the desert? What was it? That he had committed murder. And Moses says, God, what evidence do I have with me so they can believe me that you have sent me? Y Moisés le dice: Señor, ¿qué evidencia va en mi existencia al ir y decirles que tú me has enviado? Y conocemos la historia
que Dios le da 3 evidencias. Ahora escúcheme. De la misma manera que Moisés miró la importancia de la evidencia de Dios en su vida, cada uno de nosotros debemos conocer qué evidencia existe en nosotros como hijos de Dios. Una vez más, ¿qué evidencia existe en su vida como hijo de Dios? ¿Qué credibilidad tenemos como hijos de Dios? In the same way that Moses looked at the importance of God's evidence in his life, each of us, we must know what evidence exists in us as a children of God. Let me ask you, what evidence is in your life that you are a child of God? That's important. By the way, after time comes closer to his coming, listen, one of the things that we will need to make sure is that we can present evidence that we are a child of God. But what evidence do we have? What credentials do you have that makes you that you can tell others, I am a child of God? That's an interesting question. Ahora, esa es una pregunta muy importante, especialmente al ver los tiempos, ¿verdad? Y al acercarse a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una de las cosas importantes que necesitamos realizar es qué evidencia existe en mi vida como hijo de Dios. Y una vez más, cuando hablamos de evidencia, hablamos de una demostración clara, de un hecho, de una acción que se puede observar y verificar como testimonio que somos hijos de Dios. Again, when I speak of evidence, I'm speaking a clear demonstration of a fact, an action that can be verified as a testimony, as a proof that you are a child of God. God gave Moses 3. Now, I believe as a child of God, there is 3 major evidence in our life that prove that we're a child of God. Yo veo en la palabra de Dios que existen 3 evidencias importantes en nuestras vidas que somos hijos de Dios. Y si usted recuerda, fuimos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Vamos allá. And if you remember, I took you to 1 John chapter 5, verse 8. Not sure if you were here for that time, Pastor, 2 weeks ago. 1 John chapter 5, verse 8. Yes, it was. Okay. 1 John chapter 5, verse 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Donde vemos, ¿verdad?, un relato, ¿verdad?, que nos habla en cuanto de testigos, evidencia. It is a verse, it is a chapter that talks about evidence. The testimony. And before verse 8, verse 7 tells us that there is a evidence or 3 that give testimony in heaven. And by the way, this is a debated verse by many scholars. ¿Se acuerda que le dije que este es uno de los versículos que los escolapios han debatido y han querido de alguna manera evadir como que es un versículo que no existe en la palabra de Dios? Ahora, no voy a entrar en todo eso porque quiero avanzar, and I'm not really going to go deep in what scholars are saying that, you know, that verse 7 was there, that it wasn't there, that I was added after, just a whole bunch of things, just trying to delete it from the originals according to them. And I'm not going to go in detail on that because that's not the direction I want to go tonight. Pero mire lo que dice
Primera de Juan capítulo 5 versículo 8 nos habla de testigos. La palabra testigos es evidencia. 3 son los que dan el testimonio en la tierra. Now look at verse 8. It says, and there are 3 that bear witnesses on earth. And that's really important. The word witnesses, the bear, 3 are the bear record, 3 bear witnesses on earth. They're the evidence. What are the 3? The Spirit, the water, and the blood. And we're going to go a little bit into that. Ahora, ¿cuáles son las 3 evidencias, verdad, para el Hijo de Dios? Si yo soy Hijo de Dios, dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Primero, ¿el qué? El Espíritu. What is the first one? The Spirit. Segundo, el agua. Y tercero, la sangre. Y estos 3 concuerdan. Now, the first evidence in your life, if you're a child of God, is the Holy Spirit. La primera evidencia en tu vida, si tú eres hijo de Dios, es, dice ahí la palabra de Dios, el Espíritu. Y cuando habla del Espíritu, sabemos que habla, ¿verdad?, del Espíritu Santo. La manera que, ¿verdad?, la gramática es usada y todo mayúscula. Y vimos un poco de eso. Vamos a Primera de Juan, sígame, capítulo 4. There on 1 John chapter 4 verse 13, look at what he says. 1 John chapter 4 verse 13. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. En esto conocemos que ¿qué? Permanecemos en Él. Ahora, esa palabra conocemos, dice la evidencia. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu. Hereby, verse 13, know we that we dwell in Him and He dwell in us, because He has given us what? His Spirit. Habla de la evidencia, ¿verdad?, en nuestras vidas de que aquel en quien habita el Espíritu Santo, ¿verdad?, es porque es hijo de Dios. ¿Habita el Espíritu Santo en toda la creación, hermanos? No. Does the Holy Spirit abide in every human creation? No. There's a process when the Holy Spirit comes and abides in our life. But he says there that the ones that have the Holy Spirit in their life is the evidence of a child of God. Vamos a segunda de Corintios, por favor. 2 Corinthians, chapter 1. Ahora voy un poco rápido, ya esto ya lo cubrimos en la primera. I'm going a little bit faster because we covered this in the very first lesson. 2 Corinthians chapter 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Mire lo que dice. Solo le estoy refrescando, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Ahora, ¿dónde habita el Espíritu Santo? ¿En dónde? Pero ¿en qué lugar de nosotros? En el corazón. Wow. Now, where does the Holy Spirit abide in us? In our mind? Where does the Bible says that the Holy Spirit abide in us? In our heart. Look at what 2 Corinthians chapter 1, verse 21 says.
Mire lo que dice el versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Esa palabra sellado, una vez más, es una manera de expresión de evidencia, testimonio. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestro corazón. Look at verse 21. Now he which established us with you in Christ and has anointed us is God. Verse 22. Who has also sealed us. The word seal there is a testimony. It's an evidence. Who has sealed us and gave the earnest of the Spirit, where? In our hearts. Now, and I believe this is where we ended last week, or 2 weeks ago. If we have the Spirit, the Holy Spirit as evidence in our life that dwells in our heart, the question is, how do I know that I do have the Holy Spirit in me? I mean, we know what the Bible says, and we know what we need to do to have the Holy Spirit in our life, but the question is, how you and I actually know if the Holy Spirit dwells in us. Ahora escúcheme, esto es muy importante. Ya sabemos lo que la palabra de Dios dice, que el Hijo de Dios como evidencia en su vida tiene el Espíritu Santo en él. Pero déjeme hacerle una pregunta, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios dice que como evidencia que somos hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo habita en nosotros. La pregunta es, ¿cómo usted y yo sabemos si el Espíritu Santo está habitando en nosotros? Y creo que fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia clara si el Espíritu Santo habita en mí? Ahora, ¿por qué es eso importante? Escúcheme, ¿verdad? Porque si usted y yo no sabemos distinguir si el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces yo me pregunto, ¿de veramente mora el Espíritu Santo en nosotros? Y si el Espíritu Santo no mora en nosotros, escúcheme, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Now, this is important because if we cannot tell ourselves if the Holy Spirit abides on us, then they will be doubting us if the Holy Spirit is in us. And if the Holy Spirit is not in us, if we don't believe it, if we cannot have that evidence personally, then listen, there might be a risk in your life that the Holy Spirit is not in your life. And then the question is, are you really a son of God then? Because the first evidence of a child of God is that the Holy Spirit dwells on you. But the question again is, how do you and I know if the Holy Spirit dwells in you? We know what the Bible says. So, ¿qué evidencia clara existe en mi vida? Lo cual es un testimonio que el Espíritu Santo habita en mí. Y eso es importante. Ustedes pensaron que se me había olvidado, ¿verdad? Pero escúchenme. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Y con lo que estoy hablando, es imposible que no vayamos y miremos estos versículos que estamos viendo. Now, there's clear evidence that you and I can see in our life if the Holy Spirit abides in us. Let's go to Romans chapter 8, verse 14. And with the kind of things that we're looking tonight, we must see all these verses. There's no way that we can skip all these verses. They're important verses for our life. How
how we can have our evidence ourselves that the Holy Spirit abides in us. I mean, someone kind of tells you, tell me, how can you prove me that you have the Holy Spirit in you? What are you going to say? Well, it's there. How can you explain it is there? Romans chapter 8, please. Romanos capítulo 8, versículo 14. I mean, si alguien viene a usted y, ¿verdad? Usted le dice, yo soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo mora en mí, ¿verdad? Y esa persona le va a decir, bueno, muéstreme cómo que el Espíritu Santo mora en usted. No, pues, ahí está. Necesitamos saber cómo mostrar esa evidencia. Romanos 8, versículo 14 nos ayuda. Miren lo que dice a Romans 8, verses 14. Porque todos los que son, ¿qué? Estamos ahí, Romanos 8, 14. Porque todos los que son, ¿qué? Por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice. Estos son, ¿qué? ¿De quién? Look at verse 14. This is really interesting. For as many are led by the Spirit of God, they are what? The Son of God. By the way, there's a lot of churches that you don't hear this now nowadays. How do I have evidence that the Holy Spirit is in me? You are led by the Holy Spirit in your life. ¿Cómo yo puedo mostrar evidencia si el Espíritu Santo habita en mí? Escúcheme, dice allí, somos guiados por el Espíritu Santo. La palabra guiados, déjeme decirle lo que significa nueva dirección en tu vida. ¿Para qué sirve un guía? Para guiar. Para darnos dirección. When the word says there, and it is really interesting, when the word says there, the word led has a special important meaning there. Means new direction in your life. That means that if the Holy Spirit dwells in your life, let me tell you, your life is heading into a new direction. Your direction that your life was going has been changed around. You didn't continue in the same route. You were changed because the Holy Spirit came and dwelled on you, and now He's guiding your life. Lo que eso está diciendo, hermanos, es que porque el Espíritu Santo viene y habita en nosotros, y en el momento que habita en nosotros, comienza a guiarnos, y porque comienza a guiarnos, nuestra vida cambia de dirección, cambia de rumbo. No continúa de la misma manera que existía antes que el Espíritu Santo viniera. So what that is saying is that the evidence that the Holy Spirit abides in you is that your life have changed direction. From the moment that the Holy Spirit came and abide on you, there was a change of direction. You did not continue going in the same style of life that your life was before the Holy Spirit came. So, let me ask you this. How long you been a child of God? And if you say, woo, at least 20, 30 years. Where's your life at this point? Can you say that the life that you had before the Holy Spirit came into your life is different? I know Pastor had given a testimony sometimes of his life before knowing the Lord. His way of speaking was really bad. Did that change, Pastor? Yes. Yes. Who got you to do that? The Holy Spirit. The Holy change of living.
One of the evidence that we have in our life of the Holy Spirit abiding in us is that our life changes. It doesn't stay the same. Una de las primeras evidencias que tenemos en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo habita en nosotros es que hay un cambio de estilo de vida. Ya no seguimos en el mismo dirección, en el mismo rumbo que existíamos antes de que el Espíritu Santo viniera a nosotros. Estaba diciendo, el pastor ha dado su testimonio a veces en los mensajes de cómo él era antes de conocer a Dios. Su manera de hablar era muy diferente. Y le pregunté, pastor, ¿su manera de hablar ha cambiado desde que el Espíritu Santo habitó en usted? ¿Sabe qué me dijo? No, me dijo sí. Y le dije, ¿y quién le guió a cambiar su estilo de hablar? El Espíritu Santo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Puede usted ver en su vida que ha habido un cambio, una dirección de vida, de rumbo a donde usted se dirige hoy, a cuando usted se dirigía antes de que el Espíritu Santo habitara en su vida? Porque escúcheme, si no ha habido un cambio de dirección en su vida, eso quiere decir que el Espíritu Santo no está guiando su vida. Y el Espíritu Santo no está guiando su vida por dos razones. Uno, porque usted está en un estado de desobediencia. O dos, porque el Espíritu Santo no habita en su vida. Now this is interesting. Because listen, if as a child of God, your life of direction has changed, and it's not the same that you used to have before you came to know the Lord as a child of God, then it's obvious that the Holy Spirit abides in you. But listen, if the life that you had before the Holy Spirit abiding in your life continue to be the same life that you have right now, then there's two things, two possibilities. One, you are being disobedient to the Holy Spirit and you're not allowing the Holy Spirit to guide your life. Or two, the Holy Spirit doesn't abide in you. But the evidence that the Holy Spirit abides in your life is that He'll guide you. You'll have a change of direction in your life. Now, I hope that that is the story for everyone in this room. Because that's where we want to be. Now, am I saying a perfect life? If we're honest, we're far, far away from a perfect life. All of us. That includes the pastor. And I'm not talking about Pastor Dave, I'm talking about myself. Ahora escúcheme. Espero que cada uno de los que estamos en este cuarto, ese sea, ¿verdad?, nuestro estado el día de hoy. Que nuestra vida ha cambiado de dirección. Y escúcheme, no estoy diciendo una vida perfecta, porque si somos honestos, cada uno de nosotros estamos lejos de una vida perfecta. Y eso incluye al pastor. Y no estoy hablando del pastor David, estoy hablando de mí. Y no digan amén, por favor. And please don't say amen when I said pastor is far away from being perfect. Amen. But hey, thank you, Pastor. But hey, if your life have changed a direction when the Holy Spirit came to you, that's an evidence that the Holy Spirit abides in you. Amen.
If people come and tell you, hey, what's wrong with you? You're not doing the things that you used to do before. You've changed. You know what they're telling you? They're testifying that there's evidence in your life that you're not yourself, that someone else is guiding your life. Ahora, esto es hermoso. Si alguien viene a usted y le dice, ¿verdad? Mira, yo no sé qué te ha pasado, pero tu vida ha cambiado, no eras como antes, vas en otra dirección, yo no sé qué te dicen allí o por qué has cambiado. Y mira, si ese es tu testimonio, dale gracias a Dios, porque esa es evidencia de que el Espíritu Santo existe en tu vida. Wow. That's the first evidence of the Holy Spirit in our life. What's the second one? And I'm just going to give you two really quick tonight, because I got to continue with the rest. Y solo te voy a dar dos evidencias de que el Espíritu Santo habita en tu vida, las dos primordiales, porque tenemos que continuar con lo demás. Pero la primera es que hay un cambio de dirección en tu vida, una nueva vida en Cristo. Yo miro a la familia Díaz y yo tiendo a creer que su vida ha cambiado. Yo creo que en la manera que él se dirigía antes que el Espíritu Santo viniera a su vida, era una totalmente diferente. Ahora, estoy diciendo que él se dirigía en una vida mala y no. Yo no le conocía para decir eso, aunque la cara confiesa, ¿verdad? Pero yo he visto el cambio de pensar en su vida. I mean, I see the Diaz family, and I can testify that his direction of life has changed. Big different than when he came here. Now, I did not knew him personally when he got here, but if I look at his face, I can say that he was wrongdoing in his life. No. But man, I'm amazed sometimes the way he says things and the things that he dreams of, doing for the Lord. I said, his life has changed. The decisions that he's making step by step in his life. Now, what's the second evidence? Galatians chapter 5. Ahora, ¿cuál es una segunda? Le voy a dar dos, ¿verdad? Evidencias. ¿Cuál es la segunda? Vamos a Gálatas capítulo 5. Galatians chapter 5, please. Gálatas capítulo 5. Y esta es probablemente una de las evidencias más claras en nuestras vidas. And this is probably one of the biggest and strongest evidence if the Holy Spirit abides in your life. Galatians chapter 5, verse 17, because we don't have time to read the whole chapter. Verse 16, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Miren lo que dice. Digo pues, andad en qué, hermanos, y no satisfagáis los deseos de qué. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu contra qué. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis el que dice. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Déjenme leerlo en inglés. Verse 16. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led by the Spirit, ye are not under the law. What is the second evidence that the Spirit, that the Holy Spirit abides in your life? Here it is.
you will have a daily battle of doing right versus wrong. There's a daily battle. And the ones that have the daily battle are those people that the Holy Spirit abides, because I'll tell you, what does the Holy Spirit wants to do in your life every day and daily? He wants to lead. He wants to be in control of you. He wants to direct you. He wants to tell you, hey, this is the way. And you have a battle daily in your life. Escúcheme, la segunda evidencia en tu vida, si el Espíritu Santo habita en ti, es lo que dice allí, que va a haber una continua batalla en tu vida diaria. Porque el Espíritu Santo va a querer guiarte, va a querer dirigirte, ¿verdad? Va a querer ser el que te lleva por donde quiere llevarte ese día, pero va a haber otro que va a querer, ¿verdad?, evitar que el Espíritu Santo te guíe. ¿Cuál es? La carne. Vas a estar en un diario conflicto. Aquellos que de veramente, ¿verdad?, el Espíritu Santo habita en sus vidas, usted sabe que diariamente hay una batalla espiritual en nuestras vidas. Y a veces no la entendemos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿qué me está pasando? Y si esa batalla existe en tu vida, dale gracias a Dios, porque el Espíritu Santo quiere que hagas lo correcto, ¿verdad? Lo que tiene, ¿verdad?, fruto. Y la carne quiere separarte de que el Espíritu Santo te guíe. Now, this is amazing. So, don't complain if you're in a daily battle in your life. And when I say battle, it's when I'm saying when the Holy Spirit is bringing onto your life, hey, that's not what you need to do. You know what you need to do. That's not right. That's not me guiding you. That's yourself guiding you. How many been there? Now listen. I have the battle every day. I'm faced with the battle because the Holy Spirit is the one that wants to guide me because I'm a child of God, but the flesh doesn't want me to obey the Holy Spirit. Escúcheme, ¿verdad? Es una batalla que vamos a tener usted y yo diariamente, el querer hacer aquello que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer y el querer hacer aquello que nuestra carne quiere hacer. Y eso es interesante. Ahora escúcheme. Si en su vida no existe una batalla diaria entre seguir al Espíritu Santo y su carne, escúcheme, yo me pregunto si está siendo guiado por el Espíritu Santo. A más que usted sea una persona bien dócil y obediente al Espíritu Santo. ¿Cómo no, Chuyito Sepi? Now, listen. I believe every day we have a battle, a conflict, to obey the Holy Spirit that abides in us or to obey the flesh. Now, unless you are someone that you are amazingly submitted to the Holy Spirit and you don't have a battle because you are in great obedience to the Holy Spirit. Yeah, right. By the way, it doesn't matter how long you've known the Lord. You know, there's some people, well, I've learned the Lord for so many years, and that's not a battle. Pastor, do you still battle in listening to the Holy Spirit? Yes. Yeah. 46 Thank you, Pastor. years. And how long you been saved, Pastor? 46 years. Whew. That's interesting. You know what that's telling me?
He's telling me what the Word of God is saying, that every day there will be a battle. But you know what that's telling? That's an evidence that the Holy Spirit abides in him and that he is a child of God. Amen. Hermano Díaz, ¿cuánto tiempo tiene usted de conocer las cosas del Señor? ¿Ok? Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Todavía usted batalla en cuanto a obedecer al Espíritu Santo y cuánto obedecer a su carne? Sí. ¡Wow! Mírenlo tan. Le pregunté al pastor, ¿usted tiene esa batalla, pastor, todavía? Y adivine qué me dijo. Sí, ¿sabe cuánto tiene de conocer las cosas del Señor? 46 años. ¿Sabe lo que me está diciendo? ¿Sabe lo que ustedes me están diciendo? Que es una evidencia en su vida de que el Espíritu Santo existe en su vida, porque existe esa batalla. Yo tuviera miedo si usted diría, no, yo no tengo batalla, no tengo problema. Porque la Biblia dice que sí va a haber. Brother Jack, do you have that battle? How long have you known the Lord, Brother Jack? 40 years. Whew. And I thought I was the only one having that battle. Hey! But praise the Lord, because you know what that tells us? That tells us that the Holy Spirit abides in us. That's the evidence of it, that we are in a battle. We don't see it that way sometimes. But hey, when we're in a battle, we should thank God and say, Lord, thank you. Because that's telling me that I am your child. I might not be where I need to be. I might not be what I should be. But thank you, Lord, because at the very least, I know I am your child. Le pregunté al hermano Jack, hermano, ¿usted tiene esa batalla? ¿Y sabe lo que me dijo? Sí. ¿Y sabe cuántos años tiene de conocer las cosas del Señor? 40 años. Yo pensé que era el único que tenía esas batallas. No. ¿Sabe qué estoy diciendo con eso, hermano? Si en su vida no existe una diaria batalla hacia obedecer al Espíritu Santo y no obedecer a la carne, escúcheme, yo tuviera temor si el Espíritu Santo habita en mí o no. Cuando vengan esas batallas, ¿sabe qué deben de ser? Señor, gracias, porque quizás no soy lo que debería de ser, quizás, verdad, no estoy donde ya debería de estar, pero Señor, gracias, porque al ver esta batalla en mi vida, es un testimonio de que, Padre Santo, soy hijo tuyo. What amazing evidence in our life if the Holy Spirit dwells in us. Have our life change of direction, and do we have a daily battle in our life to listen to the Holy Spirit? By the way, there's times it seems that we know we should have listened, but we did not do that. But amen, we can come and ask for forgiveness. And guess what the next day does? He resets our life for another opportunity to obey the Holy Spirit. He doesn't give up. So, the first evidence in our life as a child of God is the Holy Spirit. Así que la primera evidencia en nuestras vidas de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo. Y sabemos ahora como usted y yo podemos discernir si el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cuál es lo segundo? Si regresamos a primera de Juan. Now, what is the second evidence as a child of God? If I'm a child of God, let's go back to 1 John chapter 5, please. 1 John chapter 5, verse 8.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. ¿Cuál es la segunda evidencia de que soy hijo de Dios? Ahora, ¿cuál es la primera? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda? So the first one, the first evidence that we're a child of God is the Holy Spirit. By the way, we cannot jump the order. Por cierto, no podemos brincarnos el orden de evidencia. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua. Now, verse 8 on 1 John chapter 5. And there are three that bear witness on earth. First, the Spirit. What's the second? The water. Cuando habla aquí de el agua, es interesante. Porque comúnmente cuando hablamos del agua lo conectamos con ¿qué, hermanos? Con el bautismo. Now this is really interesting. It says that water. Now when we see there the second testimony on earth is the water, what do we connect it with? What does the water refers there to? What is the second step as a child of God? Normally, after making your profession of faith, does anyone else? Yep. What is it? Baptism. Obedient. Bautism. El agua allí, ¿cuál es el segundo paso de fe que tomamos cuando hemos hecho nuestra profesión de fe en el Señor? El bautismo. Por eso le dije, el orden es importante, no podemos brincarnos el orden. No puede ser el agua y luego el Espíritu. That's why I said it is important to we follow the order that the Bible gives us. And first it says the Spirit, because when do we get the Spirit? After the water or before the water? Yeah, before. Before. ¿Cuándo obtenemos el Espíritu? ¿Después del agua o antes del agua? Antes del agua. Ay, hermanos, no me asusten, creo que les he enseñado eso, ¿cierto? Now, this is interesting. So, the second evidence in our life that you are a child of God is the baptism. So, en segunda evidencia en tu vida de que eres hijo de Dios es que existe en tu vida ¿el qué? El bautismo. Ahora escúchame. Vamos a Mateo capítulo 28, por favor. Let's go to Matthew chapter 18. Matthew 28. Una vez más, necesitamos ver estos versículos. I know I'm taking long in seeing all these verses, but I believe it is important so we can understand what it's saying. Matthew 28, verses 19. Pastor have said it. One of the things that people are not going to have the skills when they come to our church is that we read the Bible. You read verses. Matthew chapter 28, verse 19. Mira lo que dice Mateo, capítulo 28, versículo 19. 19. Aquí está el Señor Jesucristo dándoles la ordenanza a sus discípulos. Aquí encontramos lo que vemos, la instrucción que da a sus discípulos hacia la humanidad. Matthew 28, verse 19, what we see is Jesus giving the instruction to his disciples, the instruction to humanity. This is what humanity needs to do. Mira lo que dice. Por tanto, y hace ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Ahora, la palabra discípulo ahí es importante. Está hablando, ¿verdad? De aquel nacimiento. Dice aquí, ¿verdad? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice ¿qué?
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿qué? Y el Espíritu Santo. Look at what it says, verse 18. Verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Here's verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and what? The Holy Ghost. Ahora, el bautismo viene después del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas cuando hacemos la profesión de fe. Now, baptism comes after the Spirit. The Holy Spirit comes and abides into our life when we do the profession of faith. Look at Act verse 12, Act verse 10, verse 47. Mire, Hechos capítulo 10, una vez más nos da esa aclaración. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 47. ¿Estamos ahí? Y este es Pedro hablando. By the way, this is Peter talking. Act chapter 10, verse 47. Look at how he talks here. Mire cómo Pedro habla aquí en Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el qué? El agua. Ahí está, el agua está hablando del bautismo, ¿ok? Para que no sean qué. Bautizado. Estos que han, ¿qué, hermano? Recibido el Espíritu. También como nosotros. ¿So qué recibieron primero? Y luego el bautismo. Look at this. This is really interesting. Acts chapter 10, verse 47. Can any man forbid water that they should not be baptized? This is Peter talking. Which have received the what? The Holy Ghost as well as we. You know what he's saying? He said, if the Holy Spirit abides on them, can we forbid them from being baptized? Can we say, don't get baptized? The Holy Spirit abided in them already. What are you saying? Can we stop you from getting in the water? No. Because we see the order. Now, baptism, it is the second evidence in our life that we are a child of God. The very next step after you become a believer and the Holy Spirit abides in you, the very second, or the very first guidance that the Holy Spirit will guide your life to do is to get baptized. That's the Holy Spirit do. Ahora escúcheme. Esto es interesante porque una vez más cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros nos va a guiar, ¿cierto? Va a cambiar de dirección en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es la primera guía que el Espíritu Santo va a desarrollar en nosotros que debemos de hacer en cambio en nuestra vida? ¿Sabe cuál va a ser la primera? El bautismo. El bautismo, escúcheme hermanos, es la segunda evidencia en tu vida
que eres hijo de Dios. Por eso es que a veces yo no entiendo, hay gente que dice, no, pues yo soy hijo de Dios, pero no me quiero bautizar. Eso es interesante. That's why I don't understand some people say, well, you know, I am a child of God and the Holy Spirit dwells in me, but I don't want to get baptized. Oh, that's really interesting. Because something is not connecting there with the Holy Spirit, then you're being disobedient to the Holy Spirit and you want to follow the flesh in your own will and you're not obeying the Holy Spirit. Or you're pretending to have the Holy Spirit and be a child of God when you're not. Hay algo que no encaja ahí. Si el Espíritu Santo, ¿verdad?, no te guía a esa segunda evidencia, ese segundo testimonio en tu vida de bautizarse, entonces mire, hay dos cosas. Una, o estás en desobediencia y no quieres escuchar al Espíritu Santo, a lo que Él te está guiando y dirigiendo, que es lo primero que va a ayudar a traer ese cambio en tu vida como testimonio. O simplemente estás aparentando querer creer en ti que existes como hijo de Dios cuando el Espíritu Santo no habita en ti porque no eres hijo de Dios. Mire, si yo enseñara esto en otras iglesias, mire, comenzarían a brincar un montón de demonios. Man, if I would start teaching this in some other churches, I wouldn't doubt a lot of demons would start jumping up and down. La segunda evidencia en tu vida que eres hijo de Dios, el procedimiento al bautismo. ¿Y sabes quién es el que te guía a ese paso? El Espíritu Santo. El tiempo se nos está yendo, hermano. ¿Cuál es la tercera? Now, I know a lot of you know the Lord for a while, so you guys know kind of a lot of what I'm talking about. Let's go one more verse. 1 Peter chapter 3, verse 21. Un versículo más. Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 Peter chapter 3, verse 21. Estamos ahí. Y a veces hay palabras muy importantes que a veces, ¿verdad? Si no tenemos cuidado, vamos a dar una mala interpretación de ello. Ahora, escúcheme, el bautismo nos salva. Now, sometimes we have to be careful because one word that we read in the Bible verse, we can misinterpret and think that it's saying something else. Now, baptism does not save. Baptism is a testimony. It's an evidence that you're saved. El bautismo nos salva. Escúcheme, el bautismo es un testimonio, el bautismo es una evidencia de que eres salvo. Mire lo que dice allí en la primera de primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora, ¿nos qué? ¿Nos qué? ¿Ok? Gente mira y dice, ya ves, tienes que bautizarte para ser salvo. No, el bautismo no salva. La palabra allí salva está hablando de liberar. Es un término que se usa ahí para, ¿verdad?, ser libres. Y mire, ¿por qué nos salva? Porque lo que sigue nos da la referencia, el por qué el bautismo nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia ¿qué? Hacia Dios. O dice, el bautismo, hermanos, no nos quita las inmundicias de la carne, el pecado, no borra nuestro pecado. ¿Qué borra nuestro pecado, hermanos?
la sangre del Señor Jesucristo. Por eso el bautismo nos salva. No está diciendo ahí que el bautismo salva, no. Ahí la palabra salva implica nos liberta, o sea, nos da una nueva manera de vivir. Por eso es que cuando usted se bautiza dice, y resucitando a una nueva vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque ahora nos ha dado esa libertad. Antes de, ¿verdad?, venir al Señor Jesucristo, éramos esclavos al pecado. Ahora ya no somos esclavos al pecado. Ahora tenemos, ¿se acuerda esa batalla? Y podemos, ¿verdad?, perseguir el pecado, ¿verdad?, si lo deseamos. Pero no es que somos esclavos al pecado. Ahora pecamos voluntariamente. Now, look at what, ay, déjeme repetir todo eso en inglés. 1 Peter chapter 3, verse 21. The like figure whereunto even baptism does also now save us. Now, the word save us there doesn't mean that baptism save us, because baptism doesn't save us. The word save there means make us free. Give us liberty. And by the way, what's next? Kind of connects that. Said, not the putting away of our filthy of the flesh. See, baptism cannot cleanse us from our wrongdoing, from our sinful. The blood of Jesus does that. That's what baptism doesn't save. But it's saying there that baptism gives us liberty. Liberty into what? Into a new life. And who? And Jesus. That's why it says there, but the answer of a good conscience towards God. Baptism, it is a representation in a life that we are now changing our direction, and it's evidence that we now are in peace with our God. A public confession to others that I have trusted the Lord as my Savior, and He had cleansed me from my sins. And now, when you come out of the water, remember what the words it said? Now you are a new creature in Him. That's the words that we're saying when we're bringing people out of the water. A new life in Christ. That's what it's saying there. El bautismo, hermanos, es un testimonio de obediencia pública de que somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios estamos siendo resucitados a una nueva vida. ¿En quién? En Él. So, mire, ya hay dos evidencias: el Espíritu Santo, ¿y cuál es la segunda? El bautismo. ¿Cuál es la tercera? La sangre. What's the third one? What's the third evidence? In 1 John chapter 5, verse 8. What does it say? Three are the ones that give testimony on earth: the Spirit, the water, and what's the next one? The blood. The blood. Now, some people will say, wait a minute, wouldn't the blood should be there first? Because you got to be cleansed. Because there's two things that the blood does, according to the Bible. First, it cleans us, or pays for our sins. The blood, according to the Bible, was provided for the forgiveness of our sins. And unless our sins are forgiven, we're unclean. But secondly, the blood was provided for purification, cleansing. And here in this verse, it shows on the third place, because it's trying to give us that second term, that the blood there was provided. It is an evidence in our life of cleansing. That means that your life will be getting cleaner and cleaner and cleaner daily. If you used to drink, and I'm not pointing at Pastor because Pastor used to drink, I'm just pointing.
If you used to drink, guess what the blood of Jesus does in your life? It cleans you. Now, you don't drink. If you used to lie, guess what starts purifying in your life? You stop lying. If you used to say a lot of inappropriate words, your life starts being purified and you don't say no more ugly words. Do you understand what I'm saying? The third evidence in your life that you're a child of God is that your life gets purified more and more every day in your life. When you realize there's so many things that have disappeared in your life that you used to have, you say, how did that happen? And if that's your case, that's evidence that you're a child of God. Escúcheme, la sangre en la Biblia tiene varias representativas. Primero, la sangre era la proporción para el perdón de pecados. Sin el derramamiento de sangre no había perdón de pecados. ¿Y quién hizo eso por nosotros? El Señor Jesucristo. Pero escúcheme, es interesante, ¿verdad? Porque aquí lo vemos en el tercer lugar. Algunos dirían, ay, pero no debería estar eso en primero, porque si no hay perdón de nuestros pecados, ¿cómo el Espíritu Santo va a habitar en nosotros? Pero no, aquí también la sangre en la palabra de Dios es una representación, es una proporción de purificación. La sangre no solo perdona nuestros pecados, pero nos purifica nuestras vidas. Un proceso de cambio. O sea, si usted era borracho, deja de ser borracho. Si usted era alguien mal hablado, deja de ser mal hablado. Si usted era alguien transero, algunos todavía están trabajando en eso. Escúcheme, dejan de ser transeros. Si algunos eran mentirosos, dejan de ser ¿qué? Purificación, limpieza. La tercera evidencia, escúcheme, en nuestras vidas de que somos hijos de Dios, es que nuestra vida pasa en un continuo purificación, de limpieza de cosas que no deberían de estar en nuestras vidas. ¿Ha podido usted notar esa purificación en su vida desde que el Espíritu Santo mora en usted? Have you been able to see the cleansings of your life since you became a child of God? Because the things that have been disappearing from your life that you used to do before you came to the Lord are evidence that you're a child of God. If you're still the same way, the same liar that you were before you knew the Lord, I would ask myself, if you're still the same drunk as you say, or how do you say that? Sure. Since you were before knowing the Lord now, I would ask myself, the third evidence in our life that we're a child of God is that our life been purified more and more and more. I'm still working. Can you tell? One day I'll give up eating. God's still working on me. But hey, the three major evidence that we have that we're a child of God, the Holy Spirit, obedience to baptism, and our life being purified, clean from things that shouldn't be there. And if that's your case, you can
rejoice that you have evidence in your life that you're a child of God. If that's not your case, I will start asking, Lord, am I really your child? Esas tres cosas, hermanos, son las evidencias más esenciales en nuestras vidas que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, la obediencia al bautismo y la purificación, la limpieza en nuestras vidas de aquello que no debería de estar ahí como hijos de Dios. Y si ese es su escenario, esa es su evidencia de que usted es hijo de Dios. Si ese no es su escenario, yo me preguntaría si soy hijo de Dios o no. Porque esas son las tres claras evidencias en nuestras vidas como hijos de Dios. Yo tiendo a decir que los que estamos aquí han mostrado eso. Amén. El tiempo se nos ha ido, hay mucho que yo quería tocar más ahí, pero creo que hemos visto lo esencial, lo importante. Ahora usted sí puede mostrar evidencia que usted es hijo de Dios. Now you can prove others the evidence that you're a child of God. How? You have the Holy Spirit. How can you tell that you have the Holy Spirit? You can tell him how. Two ways. He leads me. I have changed my direction of life. And I have a daily battle. Two, I gave a public testimony of my faith. I got baptized. And three, my life been purified. It's purifying. Because we haven't reached to a perfect purification yet. That will be in heaven one day. No hemos llegado a nuestra completa purificación. Hay muchas cosas que necesitan nuestras vidas ser purificadas. Algún día, en la eternidad, vamos a estar completamente purificados. Pero debe de haber un proceso de purificación constante en nuestras vidas. Sacando de nuestras vidas lo que no debe de estar ahí. Amén. Así que sigamos y qué bendición. Vamos a orar.